Vamos a pedirles a cada uno de ustedes de que haga siempre su cuadernito, tenga su cuadernito de apuntes para que le sirvan a usted de referencia para enseñar, para discipular a su prójimo. Vamos a abrir la Biblia, vamos a colocar la presentación y ahí tenemos en la pantalla arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento nos lleva a Dios a través de Jesucristo. El hombre pecador, el hombre que estaba destituido, puede llegar a Dios por medio de Jesucristo. ¿En base a qué? En base al arrepentimiento de las obras muertas. Hemos avanzado lo que era arrepentimientos y hoy vamos a hablar lo que significa obras muertas, ¿no? Obras muertas viene de dos palabras griegas, la una es ergo y la otra es necros, ¿no? Entonces la palabra ergo significa trabajar, laborar, esfuerzo, ocupación, obra, acción, hacer, hecho, y la palabra necros es cadáver, muerto, muerte, morir. Entonces las obras muertas, ¿vale? Si es un trabajo muerto, un trabajo sin vida, una obra que no trae vida, sino trae muerte, ¿no? Y esas son las obras muertas. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice así. Hebreos capítulo 9, verso 14, ¿no? Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Señor, te damos gracias por esta porción de la palabra. En el nombre de Jesús, danos, Señor, la revelación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Colóquemelo nuevamente en la presentación. Hebreos capítulo 9, verso 14. Ahí dice que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar nuestras conciencias. Las conciencias o la conciencia del hombre se va manchando, se va percudiendo por el pecado. Cuando ya está muy percudido esa conciencia, pierde la sensibilidad. La conciencia deja de ser esa parte fiscalizadora de nuestros actos, llega a un adormecimiento, una especie de muerte que ya no reprende nuestros actos. Si usted peca, su conciencia le va a reprender. Si usted hace una acción correcta, buena, su conciencia le va a certificar que es correcto. Pero cuando uno se porta mal, peca, dice mal alguna palabra, la conciencia inmediatamente fiscaliza y dice: no es correcto lo que hiciste. Entonces, nótese que esta conciencia, cuando vienen las obras muertas que tenemos nosotros, ahorita vamos a definir qué obras muertas, se va manchando, y cuando se mancha pierde la sensibilidad, y cuando pierde la sensibilidad deja de operar esa acción fiscalizadora de nuestros actos. Ahora la Biblia nos muestra que la sangre derramada en la cruz del Calvario tiene poder para limpiar nuestras conciencias. ¿Limpiar de qué? De obras muertas. Y cuando la conciencia ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo, ahí dice, podemos servir al Dios vivo. O sea, mientras haya obras muertas arrimadas, acantonadas, acampadas alrededor de nuestra conciencia, muy difícil servir a Dios. Mientras las obras muertas estén impregnando nuestra conciencia, muy difícil de servir a Dios. Entonces Dios tiene que hacer una obra magistral, una obra maravillosa, un milagro de poder limpiar la conciencia del hombre. No existe ciencia, no existe ningún instrumento médico capaz de poder limpiar la conciencia. No existe nada que el hombre haya desarrollado para limpiar la conciencia. No existe la tecnología, no existe nada en el mundo para limpiar la conciencia. Pero sí, Dios puede hacerlo para que nosotros podamos servirles a Él. Primero de Juan, capítulo 2, verso 15. Esto es lo que pasa cuando nosotros estamos en el mundo, ¿no? Esto es lo que el mundo ofrece para ensuciar la conciencia. Dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne, número 2, los deseos de los ojos, y número 3, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Colócamelo la siguiente pantalla, y ahí está lo que el mundo ofrece. Eso es lo que el mundo ofrece. Los deseos de la carne, lo que le gusta a la carne, lo que le gusta a los ojos y lo que le gusta al alma, ¿no? La vanagloria de la vida. Y esto no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Entonces el mundo se ha ocupado en ofrecerle al hombre 3 aspectos generales grandes para manchar su conciencia. De tal manera que, manchada la conciencia, ya uno no puede servir al Dios vivo y verdadero. Si usted quiere servir al Dios vivo, tiene que estar limpio su conciencia. El único que puede limpiar es Dios a través de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Es una sangre espiritual, para una conciencia espiritual, para una vida espiritual. Entonces, y eso solamente viene por la fe. Si usted no cree, no pasa nada, no pasa nada. Dios no le va a obligar a creer, ¿no? El creer es una voluntad propia, ¿no? Él decidió creer Abraham, decidió creer Isaac, decidió creer Jacob. Usted ha decidido creer, es una decisión el creer, y al que cree todo le es posible. Entonces, si nosotros creemos que la sangre de Cristo nos limpia las conciencias, con seguridad no las va a limpiar. Entonces vamos a clasificar un poquito las obras muertas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, ¿no? Esas son las obras de la carne. Gálatas, siguiente por favor. Esas son las obras muertas. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Estas obras de la carne son las obras muertas. Todas las obras de la carne son obras muertas. ¿Qué son las obras de la carne? Número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, son herejías, son obras de la carne. Si usted practica cualquiera de esas obras de la carne, se va a manchar la conciencia y no vamos a poder servir al Dios vivo. Entonces es muy difícil estar en Dios y estar en el mundo. Uno va donde Dios le limpia, uno va al mundo, se ensucia, va donde Dios se limpia, va al mundo, se ensucia. O sea, esa es una vida muy tibia, que le vamos a hablar más después. Entonces las obras de la carne sí nos ensucian la conciencia. La segunda parte, Gálatas capítulo 5 versos 21, sigue enumerando las obras de la carne, que son envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la Biblia, como ya os lo he dicho antes, que los que practicar es una palabra que uno lo hace con mucha frecuencia, los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Las obras muertas no solamente ensucian la conciencia, sino que nos impiden entrar al reino de Dios. La persona que tenga el letrero de cristiano, que se congregue, pero que practique las obras de la carne, no entrará al reino de Dios. Entonces no podemos engañarnos a nosotros mismos. Hay muchos que vamos a Dios por motivos concienciales el fin de semana, pero todo el tiempo estamos en las obras de la carne. Hay muchos que estamos leyendo la palabra de Dios, pero estamos practicando las obras de la carne. Nos engañamos a nosotros mismos, y Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Entonces todo lo que nosotros estamos haciendo, con seguridad lo vamos a cosechar. Y lo que Dios quiere en esta noche enseñarnos, que las obras de la carne, número 1, ensucian nuestra conciencia, y número 2, impiden el entrar al reino de Dios. Si usted quiere practicarlo, puede practicarlo, está en su libertad. Nadie le va a obligar a que no lo haga. Dios nos dio esa libertad, y en esa libertad
las consecuencias van a venir por la obediencia o por la desobediencia. Las consecuencias para bien o para mal van a venir. Entonces uno tiene que saber afrontar las consecuencias también. No tenemos un Dios injusto, tenemos un Dios muy justo. Y lo que Dios quiere en este tiempo, por su misericordia, por su gracia, justificarnos, ¿no? Gratuitamente. ¿Y a través de qué? A través del sacrificio de Jesús. Si Jesús murió, está Jesús dispuesto a limpiar nuestras conciencias de esas obras muertas. Está dispuesto a que nosotros heredemos el reino del Padre. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y obedecer lo que hemos creído. El libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5, Colosenses 3, verso 5, dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mire que es una decisión. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. Dejemos de fornicar. Impurezas. Dejemos de hacer lo impuro. Pasiones desordenadas. Eso se llama concupiscencia. Malos deseos. Y avaricia, que es idolatría. No amemos tanto el dinero. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Paramos ahí un ratito. Las obras de la muerte, las obras muertas ensucian la conciencia e impiden entrar al reino de Dios. Ojo, motivan a la ira de Dios. Aquella persona que quiere practicar las obras de la carne, las obras muertas, se ensucia la conciencia, impiden entrar al reino de Dios, motivan a que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. No dice sobre los mundanos o sobre los que no conocen a Cristo, dice sobre los hijos de desobediencia. Si usted ha decidido ser parte del cuerpo de Cristo, si usted ha aceptado el pacto con Dios, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo hemos leído. Y si somos hijos de Dios, si somos desobedientes por las obras muertas, estamos motivando a que venga la ira de Dios. Verso 8. Pero ahora, dice la Biblia, pero ahora. Esto está hablando de cristianos. Pero ahora, ya no dice dejad las obras de la carne, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cositas nos falta dejar aquellos que estamos ya buen tiempo en Cristo y estamos luchando con nuestro carácter? Deje la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces ahora es el tiempo que nosotros dejemos también esas cosillas, esas iras, esos enojos, esas malicias, esas palabras deshonestas, esas mentirillas, saquemos de nuestra vida también. Porque eso lo hacía el viejo hombre. Vale decir, el que practicaba las obras muertas era un hombre viejo, ¿no? El viejo hombre viciado con todos sus hechos, ¿no? Era un hombre vicioso. Pero si hemos venido a Cristo, Dios nos renueva nuestra mente, nos renueva nuestra forma de ver, de pensar, de hablar, nos hace de nuevo, nos hace nacer de nuevo, nos limpia de las obras viejas y nos viste del nuevo hombre, ¿no? El cual se va renovando a la imagen del que lo creó. Nos vamos pareciendo cada día más a nuestro Señor Jesucristo, y eso es por el arrepentimiento. Si usted arrepiente, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos renueva, Dios nos empieza a transformar cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es todo un proceso que hace Dios cuando el hombre genera o cuando el hombre decide arrepentirse. Apocalipsis 3:1 está hablando a la iglesia de Sardis y le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Dios dice: yo conozco tus obras. Ajá, él lo conoce perfecto. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Guay. Verso 2: sé vigilante y afirme las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le está hablando
Dios a la iglesia de Sardis. No está hablando a otra persona que no sea a su novia, le está hablando a Sardis y le está diciendo: conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, te llamas cristiano, puedes llamarte de roca fiel, claro que puedes llamarte. Dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Nótese que el letrero no nos da vida, sino las obras. Si usted es obediente y obedece a lo que cree, las obras que usted tiene son vivas. Pero si nosotros tenemos el nombre de que vivimos, pero hacemos o practicamos las obras muertas, morimos. Y esta iglesia de Sardis no está totalmente muerta, está agonizante, y le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Por qué?, preguntó la iglesia de Sardis. Porque no he hallado tus obras. Mire, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que sus obras eran, pero eran imperfectas. Ya no mentía todo el día, pero mentía fin de semana. Está bien, yo obedecía todo, pero una noche de copas y una noche loca siempre ha habido en mi vida. Siempre me he dado libertades para que no me raleen mis amistades. Puede ser. Puede ser que hagamos muchas cosas bien y estemos enamorados del dinero. No he hallado tus obras perfectas. Lo que Dios demanda en todas nuestras obras: perfección, el 100%. No demanda una partecita, o todo o nada. Esa es la decisión de Dios. Dios no quiere, por lo menos te he dado. No. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No hay medias, ¿no? Sigamos, la Biblia nos muestra el reino de Dios. Hace rato dijimos que el que practica las obras de muertas no heredará el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios capítulo 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos, no está hablando de justicia, está hablando de injusticia, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra no quiere decir que seamos homofóbicos, no está diciendo homofóbicos, no está diciendo que los rechacemos a los idólatras o a los hechiceros. No. Si usted quiere, puede hacerme una acción legal y meterme a la cárcel por discriminación, pero eso no va a cambiar la eternidad. Yo no lo voy a juzgar a usted. Yo no le voy a dar vida eterna. Quien nos va a juzgar dijo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted no quiere heredar el reino de Dios, bueno, practíquelos, tiene su libertad. Yo quiero practicarlos, tengo también mi libertad. Yo no le puedo imponer a usted, ni usted puede imponerme a mí. Es la libertad que Dios nos ha dado. La Biblia es un manual de vida que nos dice que los que practican las obras de la carne, las obras muertas, no heredarán el reino de Dios. Y lo coloca en una sola palabra, dice: los injustos. El que hace injusticia no heredará el reino de Dios. No te equivoques, no hierres. Si vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos a ser idólatras, vamos a ser adúlteros, o vamos a ser afeminados, o nos vamos a echar hombres con hombres, o vamos a ser ladrones, o ávaros, o borrachos, o maldicientes, o estafadores. Bueno, la conclusión es una: no heredarás el reino y punto. Si para ti es muy simple, no heredar el reino, bueno, pues sigue practicándolo. No es obligado en el reino. Lo que nosotros hacemos es predicar una solución a nuestra eternidad. Tenemos un problema de eternidad. ¿Dónde vamos a pasar si estamos practicando las obras de la carne, las obras muertas? ¿Dónde va a quedar nuestra vida? La Biblia nos dice que los que no practican
la justicia, los que practican la injusticia, no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta cuántos jueces del órgano judicial de Bolivia, de todo el mundo, si son injustos, sabe cuál es su fin? Arder por la eternidad. Hoy pueden estar, claro, pueden recibir sobornos para torcer la justicia, claro que pueden hacerlo, pero si no se arrepienten, arderán por la eternidad. Estamos siendo preparados, la iglesia toda, para gobernar con Jesús en esta tierra por 1000 años. Vamos a gobernar en esta tierra. Nos estamos preparando. Y para prepararnos necesitamos de Dios y su Espíritu para que las obras muertas sean limpiadas de la conciencia, para poder acceder a su reino y poder volver a esta tierra cuando nos vayamos y reinar por 1000 años. Pero si no nos arrepentimos, si seguimos practicando la injusticia, seguimos practicando las obras muertas, mire, el final no se lo recomiendo, es muy doloroso y no dura 1 año, ni 2 años, ni 3, es por la eternidad. Ahora, no quiero meterle miedo para que venga Cristo por el miedo, no, tampoco sirve. Usted y yo hemos venido a Cristo por amor a su nombre. Sigamos. Medio difícil predicar estos versículos, pero son necesarios. Hebreos capítulo 6, verso 4. Este ya es una porción de la palabra solo para la iglesia. Y dice así: porque es imposible, por favor repita en su casa, imposible, porque es imposible, no se puede. ¿Qué es lo que no se puede? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, teníamos milagros, lenguas, éramos iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, profecías, hemos interpretado lenguas, sanidades, milagros, resurrecciones, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Hemos salido de institutos, nos hemos preparado en seminarios, en discipulados, y los poderes de este siglo venidero hemos colocado las manos sobre los enfermos, han sanado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo Dios utilizaba mi vida? Verso 6 dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí vamos a hacer un alto y vamos a hacer un énfasis. El lugar más tormentoso en el infierno, por el testimonio de gente que ha ido y ha vuelto, por gente que Dios le llevó y le mostró el infierno, el lugar más duro del infierno es el corazón del infierno. Y dentro del corazón del infierno, en su mayoría, eran gente que conoció a Cristo y recayó. Una cosa es pecar por ignorancia y ser culpable de condenación, y otra cosa es conocer la verdad y, conociendo, pecar. Recaer, no caer, recaer. Miren, mi hermano, este es un mensaje, esta parte de este versículo es para la iglesia. La Biblia dice: mejor hubiese sido no haberme conocido. Mire, mejor hubiese sido no haberme conocido. La Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Dios no está jugando para ser cristianitos por temporadas, no está jugando a jugar al Jesucristo, a la cruz del Calvario, no está jugando. Estamos en este planeta para elegir a qué Dios vamos a servir y dónde queremos pasar la eternidad. Esa es nuestra función en esta tierra. Somos peregrinos y pasajeros y estamos para elegir a qué Dios servimos y dónde queremos pasar la eternidad. Y si eso no está claro en nuestra mente, nos hemos engañado a nosotros mismos y nos hemos hecho semejantes a los seres vivos de este planeta que nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Dios no nos hizo igual que los animales. Nos dio dos cosas que nos diferencian. Nos dio alma y nos dio conciencia. El alma siente, el alma piensa, el alma decide. La conciencia fiscaliza. Es muy diferente a otro ser vivo. Entonces, por esa causa, vamos a ser juzgados. Y si no nos arrepentimos, seremos condenados por nuestras obras. Y si nos arrepentimos, seremos perdonados de nuestras obras. Y seremos hallados justos por la gracia y la misericordia de Dios, mediante Jesucristo. Mire, la cosa ya está más clara. Entonces el arrepentimiento es la parte fundamental para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Es la parte crucial para que sean borrados nuestros pecados. Es la parte más importante para limpiar nuestras conciencias. Es lo que nos habilita para entrar a su reino. Pero si conocemos toda esa verdad, vamos a ir recayendo. Es imposible arrepentirse. Un día le hablé a un hombre y le dije: ¿vas a dejar a tu esposa y a tus hijos por otra mujer siendo vos pastor? Él me respondió: sí, porque voy a tener una hijita y está desamparada y aún a costa de mi salvación voy a dejar a mi esposa. Y lo hizo. ¿Se imagina el futuro de este hombre? De haber conocido tanto de Dios, haber aprendido tanto de Dios y cambiarlo todo por una obra muerta. El adulterio es obra muerta. No hay justificativo para pecar. Si uno se equivocó, pues arrepiéntase y restaure donde se equivocó. Es muy difícil, pero tengo que hablarlo. No quisiera engañarlo a usted, quisiera hablarle tan claro, de tal manera que usted sepa lo que está haciendo y lo que decide con sus consecuencias. Vamos a ir con la palabra Hebreos, el versículo 7, 6, verso 7, dice: porque la tierra, mire, Dios va a hacer una comparación, va a hacer una parábola de lo que ha hablado a partir del verso 7, y dice así: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Si un labrador labra su tierra y le rinde una buena producción en la cosecha, buenos frutos, recibe bendición de Dios. Pero si solamente va a recoger espinos, abrojos, cardos, cactus, dice, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Si el hombre recibe de lo alto la bendición de los cielos, es agua viva de su espíritu, y da lindos y ricos frutos del espíritu para que los saboree Dios y esté contento con nuestros hechos, recibirá bendición. Pero si tiene pues solamente obras muertas, si no se arrepiente, está próximo a ser maldecida y echado en el infierno, y ahí será quemado por la eternidad. Entonces la cosa ya está muy buena, ¿verdad? Si le digo quisiera arrepentirse, es lógico que tenemos que decir que sí. Tendría que estar uno de mente para decir de que tengo que arrepentirme. Gratuitamente, no cuesta el que nos arrepintamos de nuestras obras muertas y volvamos a Dios. No cuesta, es una decisión. Vamos a concluir. En conclusión diremos, Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Concluimos así: entonces el que practica el pecado es del diablo, punto. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para darnos libertad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, no dice que no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. ¿Se imagina un minutito sentado frente a su televisor en el noticioso? Y si usted aplica estos versículos a los actores de la noticia, ¿dónde piensa que van a pasar la eternidad? ¿Quiénes son sus padres? ¿Es Dios o es el diablo? La Biblia dice: el que practica el pecado es el del diablo. Todo aquel que no hace justicia es del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano es del diablo. El que hace justicia, el que ama a su hermano, es de Dios. Cuando uno se coloca frente al televisor, da ganas de llorar, porque estadísticamente más son los hijos del diablo que los hijos de Dios. Más son los que practican y se deleitan haciendo injusticia, torciendo la justicia, sobornando la justicia, que los que quieren hacer justicia. Más son los que se odian unos a otros que los que amen a su prójimo. Si no cambiamos, el final es muy lamentable. Cambiemos, arrepintámonos, porque nuestra eternidad está en juego, o al lado de Dios o separado de Dios. Segunda conclusión. Efesios capítulo 4, verso 21. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis oído esta enseñanza y habéis sido por Jesús enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que es un vicioso, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si en verdad hemos oído y hemos creído esta enseñanza, tenemos que tomar una decisión. Despojémonos de ese viejo hombre que es vicioso, que está embarrado en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de esta vida. Despojémonos. Y hemos vivido mucho tiempo sobre este planeta. Vistámonos del nuevo hombre. Que sea renovado el espíritu de nuestra mente. Vistámonos de Jesús y practiquemos dos grandes grupos. Número 1, la justicia. Y número 2, la santidad de la verdad. Si antes éramos viciosos, hoy seremos santos. Si antes nos gustaban los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, hoy que nos guste la santidad de la verdad. Tenemos que tener cambio, y a eso se llama libertad. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, en la cual estábamos sujetos a servidumbre, para darnos libertad, para ser hoy libres en nuestra decisión y no estar sujetos a la esclavitud del pecado. Tercera conclusión. Dice la Biblia: yo conozco, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay un dicho popular en la sociedad, dice: hay que estar bien con Dios y con el diablo. Ese dicho es: hay que ser tibio. Pero la Biblia dice que el tibio es vómito. Si usted se pone en la acera de su casa, usted va a ver que estadísticamente la mayoría son tibios. Ni están bien con Dios, ni están bien con el diablo, están al medio. Estadísticamente los menos son los calientes, seguido por los fríos,
pero hay una muchedumbre de tibios. El cuerpo cuando vomita es porque algo está arruinando al cuerpo. En el estómago hay ciertos elementos que están descomponiendo al cuerpo y el cuerpo en una acción de defensa va a expulsar aquello que le está dañando. Esa es la naturaleza del cuerpo humano. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y los hombres que están dando mal testimonio dentro del cuerpo de Cristo, que conociendo a Dios están practicando las obras muertas, está descomponiendo y en una acción de defensa serán vomitados. Por eso son vómito, para que no se eche a perder el cuerpo. Amados, seamos calientes. Por último, seamos fríos. Al menos el frío va a negociar bien su alma con el diablo y la va a pasar bomba en la tierra, aunque se retueste en el infierno. Pero el tibio ni la pasa bien en la tierra, ni la va a pasar bien en el infierno. Si usted caliente, la va a pasar bien al lado de Dios y bien también en esta tierra. Elija por Cristo. Concluye esta enseñanza. Decir: yo no quiero ser tibio. No quiero ser frío. Hoy decido ser caliente. Para terminar, vamos a hablar sobre la cuarta conclusión. El que venciere, el vencedor, Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Miren lo que está diciendo Dios: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los que quieren practicar las obras de la carne, las obras muertas, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por favor, permítame otra vuelta hacerlo sentar frente a su televisor. Y si usted tiene cable, imagínese pasar todos los 99 canales que tiene usted. ¿Cuántos canales enseñan de obras vivas? ¿Y cuántos canales enseñan y motivan a las obras muertas? Segundo, miren su entorno, cuántos cobardes hay y cuántos valientes hay. Cuántos incrédulos que se declaran ateos y cuántos creyentes. Cuántos homicidas, abominables, fornicarios y hechiceros. Fíjese toda la ceja del alto. Cuántos idólatras, cuántos tienen ídolos, cuántos mentirosos. A todos ellos les espera la segunda muerte, que es vivir por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquellos que practican las obras muertas morirán 2 veces. La primera cuando dejen de estar en el planeta y la segunda cuando estén en el lago de fuego por la eternidad. El hombre que se arrepiente nacerá 2 veces, una que nació de su madre y otra que nacerá por el Espíritu, engendrado por Dios para ser hijo de Dios, cambiado de simiente, un hombre nuevo, con una mente nueva, vestido de Cristo, renovado, el espíritu de su mente, que decide despojar y hacer morir las obras terrenales para vestirse del nuevo hombre de Jesucristo, heredero de todas las cosas, porque venció. Todo el reino de Dios lo heredará y será llamado su hijo, hermano de Jesucristo. La decisión está en nuestro corazón de decir: Señor, yo soy un pecador, creo que soy hijo del diablo y soy así. ¿Qué debo hacer? Arrepiéntete, pecador. Y vendrán del Señor
tiempos de refrigerio, dice el libro de los Hechos. Arrepintámonos de nuestro pecado. Invoquemos la sangre de Cristo que nos limpie nuestra conciencia. Seamos renovados nuestro pensamiento. Vistámonos del nuevo hombre y alístese a heredar todo el reino de Dios. Caso contrario, si seguimos practicando las obras muertas, se ensuciará la conciencia. No entraremos al reino de Dios. Moriremos la segunda vez. La decisión está en Cristo. Oraremos. Señor, te damos gracias por esta noche, conforme a lo que dice tu palabra, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, conforme está tu palabra, hoy decido arrepentirme de todas las obras muertas, de todos aquellos actos que he estado esclavizado por años, que he sido practicante de tanto pecado que lo hemos nombrado esta noche. Dígale con sus labios: Padre, me arrepiento, hoy me vuelvo a ti e invoco tu sangre para que mi conciencia sea lavada por tu sangre, para que mi conciencia sea renovada, limpia y pueda servirte. Señor, renueva mi mente, renueva el espíritu de mi mente, vísteme, transfórmame conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por limpiarme, y te pido que escribas mi nombre en tu libro. Y el día en que vengas por la iglesia, considera mi nombre, Señor. Gracias, muchas gracias por darme una nueva oportunidad de despojarme de este viejo hombre y vestirme del nuevo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén.